gracias por estar ya en sintonía en este maravilloso sábado con Conexión Global RD y Manuel Escalante. Hoy tenemos como invitado a un amigo, colega de la comunicación que está trabajando y haciendo comunicación de la buena en Rumbo de la Mañana, la emisora Rumba, y también en BTV, en el canal 32, y está haciendo actividad en el programa Meridiano al mediodía, entre otras cosas, porque la verdad es que donde usted menos se lo imagina encuentra a Alfredo de la Cruz. Hermano, bienvenido. Gracias por la oportunidad de estar en tu medio. Para mí es un honor tener la oportunidad siempre de compartir con un colega de los medios de comunicación. He expresado y siempre procuro expresar que cada invitación a un espacio de este humilde hombre para mí es un reconocimiento al trabajo que humildemente estamos haciendo. Bueno, con relación a la humildad, tú reflejas una valentía en lo que dices y en lo que haces, que te quisiera preguntar, ¿de dónde sale ese coraje, ese carácter, esa fuerza con la que tú hablas? ¿Qué tan convencido estás? Bueno, yo pienso que en la naturaleza misma de los seres humanos, en esa conformación que viene desde el hogar, y también, como te dije, yo creo que hay cosas que vienen en los seres humanos de manera congénita. Y yo creo que una de ellas es la responsabilidad, los valores. Primero tú lo aprendes en tu hogar, en la escuela. Luego tú te vas forjando a ti mismo y a medida de que tú te vas instruyendo, que tú vas conociendo, entonces tú vas formando el carácter como ser humano. Yo vengo de un hogar humilde, pero con buena educación y con buena formación. Yo puedo considerar a mi padre, Héctor de la Cruz, como un paradigma para mí, porque es un hombre que viene de la extrema pobreza, que fue limpiabota, que rifó para mantener cuando la rifa de aguante, que había que esconderse de la policía, que si la policía te agarraba junto al fiscal, te llevaban la lista y te llevaban el dinero y te metían preso. Por lo que hoy públicamente se hace desde una banca de apuestas de lotería. Él tuviera una banca. Él trabajaba rifando cuando eso era prohibido. Sí. Entonces, cuando eso había lo que se llamaba la famosa caraquita, que era la emisión de una lotería en Venezuela y que nosotros la recibíamos aquí a través de la radio. Entonces se hacían sorteos todos los días y la gente rifaba. Y un hombre que fue a una universidad se preparó, se hizo abogado, fue un ejemplo para mí de un hombre que viajaba. Primero terminó el bachillerato siendo adulto, teniéndonos nosotros. Viajaba de mi pueblo de Yaguate a San Cristóbal en un motor para terminar su bachillerato, que lo agarró, me parece que fue en segundo de bachiller, San Cristóbal. Me acuerdo que era en el Liceo Manuel María Valencia, nocturno. Y luego vino a la Universidad OIM, Organización y Método, de la familia del presidente Abinader, y ahí es egresado de Derecho, magna cum laude. Oye, cuando la escuela de la OIM se caracterizaba por tener 2 carreras fuertes, 3, que era informática, sistema, contabilidad y derecho. Te lo digo por qué derecho, porque yo conocí en mi casa, que iban a visitar a mi padre, muchos profesores, entre ellos eran jueces. Bien, entonces, en sentido general, tú te pareces a tu papá. Mucho, sí. Tiene mucho a tu papá, en su temperamento y en su carácter también, y fue juez también. Y en temas políticos. En temas políticos también. ¿Qué hacía él de lo Mi político? papá fue tesorero municipal del Ayuntamiento de Yaguate. Fue también... ¿Y a qué partido pertenecía? Te voy a decir ahora, encargado de rentas internas también y de la cédula que confluían en un mismo ayuntamiento, y fue tesorero municipal de los gobiernos del Partido Reformista. ¿Pero era balaguerista? Balaguerista reformista. Yo me crié en una casa de la del primer barrio que dio Joaquín Balaguer en el año 1978. Cuando perdió las elecciones, se la dieron sin empañetar, simplemente con la puerta. PRDista. Entonces, mis raíces políticas vienen del balaguerismo, que no es lo mismo que el reformismo.
Porque el reformismo son los bandidos que heredaron el partido de Joaquín Balaguer. Y el balaguerismo somos quienes seguimos la doctrina o valoramos la obra en términos de realización política, social y económica de Joaquín Balaguer, que sus más enconados detractores han terminado reivindicándolo, porque quienes lo han sucedido a él, quienes los han sustituido, han quedado muy por debajo de sus ejecuciones en términos administrativos. Fue el hombre que hizo las grandes transformaciones del país en términos de realizaciones, después de Rafael Leónidas Trujillo. Estoy hablando de construcción de carreteras, de presas, de escuelas, complejos habitacionales, de todo lo que, de todo lo que usted ve. Con sus sombras. Con sus sombras. Porque tú no puedes negar la sombra. Claro, pero tú no puedes tampoco estudiar un hombre y enfocarte solo en lo que tú entiendes que es negativo. Tú tienes que desvincularlo y también ver también. No, y desconstruir la realidad. Desconstruir la realidad y ver el contexto, porque si tú te das cuenta, los 12 años no se parecen a los últimos 10. Porque a los 12 años tú estás heredando el remanente de un trujillismo. Pero es un tema largo, muy amplio. Que habría que hacer, no un programa. 5 programas. 5 programas, muy interesantes. Exactamente. Ojalá encontrar. Entonces yo vengo de por ahí. De ahí viene. ¿Ves? Sí. A propósito de la política, sin darnos cuenta entramos en tu historia política. Claro. Y tú eres eminentemente político. Sí. Eres un analista, eres un comentarista, pero enfocado a la política. ¿Cómo tú defines la política hoy día? La realidad de 3 partidos que tenemos que lo gestionan todo. PLD, Fuerza del Pueblo y PRM. Esa es la realidad. ¿Cómo tú ves esos 3 elementos en el espectro político nacional? Bueno, en general, por ejemplo, el PRM, que es el que está en el gobierno. Mira, ¿cómo lo define? ¿Qué te dice hoy? Es sencillo, para mí. Las organizaciones políticas dejaron de ser centros ideológicos de pensamientos políticos para convertirse en organizaciones políticas, pero enfocados más en los intereses, más que en las ideologías, de cara a la consecución del poder y el mantenimiento del poder luego de alcanzado. Las organizaciones políticas en la República Dominicana se han convertido en agrupaciones y maquinarias que solamente persiguen el poder, pero sin ningún orden programático, sin ninguna misión ni visión, más que la ejecución, ni siquiera de lo que ellos presentan de la Junta Central Electoral como programa de gobierno. Es decir, las organizaciones políticas son, como la definía un autor, que el hombre era él y sus circunstancias, Ortega y Gasset. Según las circunstancias con las que ellos llegan al poder, sobre ese tren ellos caminan. Esa es la definición que yo tengo sobre esa organización. Pero hay quien ha dicho inclusive que son una sociedad de malhechores. ¿Se parece a lo que tú estás diciendo? Entonces, en toda organización social hay hombres buenos y hombres malos. Si tú vas a la iglesia, hay hombres buenos y hombres malos. Si tú vas a los cuerpos militares, castrenses, Policía Nacional, hay hombres buenos y hombres malos. Si tú vas a las organizaciones empresariales, hay empresarios buenos, empresarios malos. Si tú vas a los gremios, hay sindicalistas buenos y sindicalistas malos. En todos los lugares. Igual pasa con los partidos políticos. Tú hiciste una definición en general, pero yo quisiera que tú me hables, por ejemplo, del PRM dentro de ese contexto. Mira, ¿Cómo tú lo defines? El PRM es una organización sin ningún tipo de ideología. No tienen ideología. No tienen ningún tipo de ideología, aunque hablan de la socialdemocracia, porque siempre han venido de ahí. Sí. Simplemente ese es un grupo político, que se desprendió de un histórico partido llamado PRD, formaron tienda aparte, hicieron mayoría y fueron tras el poder. Y muestra de eso es que ellos han seguido repitiendo en su organización, en términos políticos y administrativos ya desde el Estado, los mismos vicios del pasado. Que la sociedad dominicana los valora en términos positivos y negativos según sus ejecuciones. Pero ellos no son una organización con ningún tipo de doctrina, de idea,
de causa, no. Llegaron al poder, la gente está viendo la manera en que el partido se maneja como partido, como organización política, donde el que manda en ese partido político, como los demás partidos políticos, es quien administra el sobrecito. Una muestra de eso. Es una quimera pensar, quien esté mirando este programa, que Guido Gómez Mazara se va a imponer, o don Ramón Alburquerque, al presidente Luis Abinader de cara a una primaria interna por la presidencia, por la nominación presidencial de ese partido. ¿Por qué? Porque quien reparte el poder, quien tiene los nombramientos en todas las provincias del país, en todos los municipios, en los sectores, en las demarcaciones de mayor trascendencia en cuanto a los votos, dígase el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, La Vega, todas esas demarcaciones grandes que definen las elecciones del país mayormente. En esas demarcaciones, quien tiene el poder de los nombramientos y de repartir el poder que emana desde el Poder Ejecutivo, es el presidente de la República. Por eso tú ves que en los actos en que manifiestan sus aspiraciones esos dos candidatos, tú no ves figuras de mucha trascendencia. O sea que tú entiendes que el presidente, independientemente de quienes sean los que compiten con él, va a ganar la interna del PRM. De manera aplastante. Vete a San Cristóbal, que es mi provincia, y busca la mayoría de los líderes políticos de ese partido. ¿Con quién están? Están con el presidente de la República. Tú te vas a Baní, tú te vas a Santiago, tú te vas a La Vega, tú te vas a Bonao. Donde quiera que tú te vayas, la mayoría de los líderes y de la gente de esa organización política están detrás del presidente porque es el que nombra a la gente en las escuelas, claro, en los hospitales, en INAPA, maneja el presupuesto general de la nación y todas las instituciones que ahí confluyen. Y todos los líderes del país, así económico, político, por religioso. Eso es muy cuesta arriba pensar que uno de esos dos candidatos pudiera superar al presidente de la República. Aunque tú no lo creas, están haciendo señas con el tiempo. Bien. Dime algo de la Fuerza del Pueblo, defínemelo. La Fuerza del Pueblo también es un desprendimiento de una disrupción interna en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando dos líderes no tuvieron la madurez de ponerse de acuerdo y uno de ellos entender que como quiera se iba, porque no se podía reelegir, porque se lo impedía la Constitución. Y el tiempo ha demostrado que la mejor salida era dejar pasar al líder. Al líder natural. Al líder que no, porque es que siempre la gente piensa que el líder de un partido y de una organización política tiene que ser el presidente. No, es que siempre va a ser el que administra el presupuesto. Leonel era el líder del PLD hasta que Danilo fue presidente de la República. Por eso Danilo pudo reelegirse sin ningún problema. Y eso de nuevo, que como que no lo capté. ¿Leonel fue el líder del PLD? Hasta que Danilo fue presidente. Mientras Danilo administraba el poder gubernamental, él era el líder del PLD. Por eso se le impuso en un segundo mandato, en una reelección. Sí. La coyuntura de un tercer mandato, que solamente fue viable la última vez, fue con Joaquín Balaguer a los 12 años, esas condiciones ya en estos momentos no están dadas por influencia interna y externa. Tú puedes recordar la llamada de Mike Pompeo a Danilo Medina cuando habían expuesto de reelección. Entonces, se tenía todo armado. Exactamente. Ya, ¿no? Esa división interna dio al traste con lo que tenemos hoy. O sea que lo de Mike Pompeo no es habladurías de pasillo. No, eso todo el mundo sabe. Eso es real. Y vino también a terminar su obra y se sentó en el Congreso y vino a la coronación de Luis Abinader como presidente de la República. Todo el mundo sabe eso, que fuerzas externas e internas influyeron. Interna por el papel que jugó el expresidente Leonel Fernández desde el Congreso, por el respeto a la Constitución con los motos constitucionalistas. También. Cuando fueron la Fuerza del Pueblo, el resultado de un desencuentro en unas elecciones internas partidarias, donde el oficialismo en ese momento venció a Leonel Fernández por apenas 30,000 votos, que él cuestiona todavía ese triunfo. Con unas máquinas que al final se demostraron que eran infuncionales. Pero que si tú te pones a pensar en la realidad en términos políticos, perdiendo él fue el gran ganador, porque es cuesta arriba ver cómo
una persona que tenía 8 años fuera del poder, dentro de su mismo partido, dentro de su mismo gobierno, pudo enfrentarse al partido y pudo enfrentarse al gobierno con un candidato llamado Gonzalo Castillo, que debió darle una pela porque ellos tenían, ¿tú sabes lo que es lo que representa la maquinaria gubernamental? Sí. Dueño de todos los ministerios, de todas las direcciones, de todas las instituciones, de todos los recursos del mundo, que tú entendías que debió darle una pela. Pero este hombre tenía también la historia también de 12 años de gobierno, del 96 al 2000 y del 2004 al 2012. Eso pesó mucho. Y su liderazgo internamente. Aunque cuando tú lo sacaste de su hábitat natural, ya cuando él aspiró a la presidencia de la República, ya cuando estaba todo definido, Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, solamente sacó 300,000 votos. ¿Por qué? Porque la fuerza todavía de una estructura partidaria pesa mucho en países como el nuestro. Sin embargo, incidió en el triunfo del PRM. Porque él no tenía para ganar, pero sí para hacer perder. Exacto. Porque dice la misma palabra que una casa desunida no prevalece. Atuey de Can, con un ruidito a la reelección de Hipólito Mejía, decía que voten hasta por el diablo antes de votar antes que Hipólito, por situaciones como la que vive el país, de descalabro social y disgusto gubernamental. En ese momento, cuando le cantaba a mi compadre, váyase en paz, ese ruidito de Hipólito, del difunto Atuey de Can, a la candidatura a la reelección, recuérdate que cogió hasta el partido en términos físicos. Sí, sí. Ese problema le creó, aparte de la situación que tenía Hipólito Mejía. Aparte del problema realmente exactamente que tenían, sí, el hoyo de Baninter, la quiebra de los bancos, todo. El hoyo de Baninter. Sí, sí. Pero recuerda también que quebraron otros bancos, el Progreso, me parece que era... El hoyo financiero. El hoyo financiero que... Por ejemplo, todavía lo estamos pagando. Claro, un déficit cuasi fiscal. Sí, todavía. Que es lo que tiene que pagar un banco, el Banco Central como certificado. Todo eso, a pesar de todas esas cosas, por lo menos, ya regresando a lo de Leonel Fernández, en esa difícil situación, aún así, ese ruidito de Leonel Fernández, esa disrupción interna, provocó mucho mayor debilidad, a pesar de que fue un muy mal candidato, Gonzalo Castillo, que hizo posible que Luis Abinader sea presidente también. Bueno, vamos a la primera pausa comercial y volvemos en breve con Alfredo de la Cruz, analista y comentarista de temas políticos en Conexión Global RD. Alfredo, se nos quedó el PLD. ¿Qué definición tú le das al Partido de la Liberación Dominicana de hoy? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana de hoy es un partido que ha perdido parte de su mística. El Partido de la Liberación Dominicana se ha olvidado de las cosas que le dieron victoria, desde lo más mínimo hasta desde lo más pequeño hasta lo más grande. Se consolidó como una gran marca partidaria y tiene una gran obra de gobierno con virtudes y defectos. Hasta el punto que yo aprendí que si tú le sacas a este país lo que ha hecho Trujillo, Joaquín Balaguer y el PLD, en este país no queda nada, porque son los únicos dos organizaciones políticas, ¿verdad? Y una dictadura, que fueron quienes sembraron la base de todo lo que tenemos hoy. Tú mencionas mucho a Trujillo. ¿Tú eres trujillista también? No, yo soy realista, no trujillista. Porque aparte de lo que es la superestructura y la infraestructura de este país, usted tiene que atribuírsela a esas tres importantes fuerzas políticas. Es los tiempos del país. Cuando hablamos de crear instituciones, usted tiene que reconocer la parte de Trujillo, no como el sátrapa, el malvado, el perverso, el asesino. Balaguer también tuvo sus maldades, Balaguer también tuvo sus episodios oscuros también. Sí, sí. Y siempre te he dicho que vayas a analizar el contexto en que Balaguer asume el poder. ¿Qué cosas heredaba Joaquín Balaguer? Yo lo he hecho y te entiendo por eso. Exactamente. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana
tiene una gran obra en términos de realizaciones. Fue una organización política apegada a los principios y la ética partidaria antes de llegar al poder. Después comprendió, por ejemplo, Leonel se pareció más a Balaguer en el poder que a su líder Juan Bosch. Sí. Danilo se pareció más a Balaguer en el poder que Juan Bosch, donde el fin justifica los hechos. Sí, sí. Es decir, lo importante era llegar al poder, conseguir el poder y mantenerse en el poder. Se convirtieron a Balaguer en vez de enalborar a Bosch. Y hicieron también lo que tenían que hacer para mantenerse. Destruyeron el Partido Reformista en un momento determinado para mantenerse en el poder. Y destruyeron también el PRD en un momento, se aprovecharon de las debilidades internas de esos partidos para destruirlo también. Y fortalecer al PLD. Y con el poder exactamente se agenciaron muchísimos líderes de esos partidos que tú los ves pululando dentro de esos mismos partidos, porque si tú vas a la génesis de ellos, encuentras que eran reformistas, para ponerte un ejemplo, o que eran PRDistas. ¿Como quién, por ejemplo? O por ejemplo, Modesto Guzmán. Sí. Lila Alburquerque, que ha sido de todos los partidos. Sí. Lila ha ido donde ha estado el poder en los últimos años. Es decir, para mencionarte algunos líderes, Ramón Rogelio Genao, sí, también era reformista, hoy es senador por parte del PRM en La Vega. Están diseminados en el espectro político. Así, ellos se han mantenido en el poder. Sí. Han hecho todo lo necesario por mantenerse en el poder. Y así. Entonces el PLD, cuando te digo que perdió su mística, me refiero a que, por ejemplo, ellos convirtieron el comité político en una marca, el poderoso comité político, sí, con virtudes y defectos, con muchas críticas también. Esa gente se reunían todos los lunes. Y todavía en oposición, en el gobierno de Hipólito Mejía, que también atravesaron situaciones difíciles como la de ahora. Estuvo preso Simón Lizardo, estuvo preso Diandino Peña, estuvo preso Iván J.N.G. Cortiña, estuvo preso Félix Bautista. Sí. A pesar de todo eso, esa gente se reunían todos los lunes y las cámaras de los medios de comunicación iban a esa reunión de los lunes a la casa de la presidencia del PLD en la zona universitaria. No para allá, para Gasway, donde está la casa de gobierno, sino para esa casa. Esa gente dejaron eso y eso captaba la atención de todos los medios de comunicación. Llegó Alejandrina, llegó Euclides, llegó fulano, las cámaras estaban ahí. Vamos a ver cuál decisión se iba a tomar esa noche. Y le hacían preguntas. Y entonces la noche después, cuando terminaba esa reunión, el extinto Reinaldo Párez Pérez, que era el secretario general, entonces daba las declaraciones de lo que se dictaminó ahí, y las comisiones que se detectaron. Entonces perdió mucho de la mística también. Se perdió el calor de lo que era esa organización. Pudiéramos decir que ese partido de alguna forma... Y viene un deterioro, un franco deterioro. Perdió entonces la esencia. Así es. Ha ido un franco deterioro. Una esencia que tiene que ver fundamentalmente, escuchándote hablar, de abandonar a Bosch. De abandonar a Bosch, en términos administrativos y en términos también conceptuales. Se volvieron Balaguer. Y los resultados son los de Balaguer. Ideológicamente, no supieron entender, por ejemplo, que era mejor arriba con presión que abajo con depresión y con mucha gente presa. Porque si ellos se ponían de acuerdo, ya Danilo como quiera no podía ir. Y le cedía el poder entonces a Leonel Fernández. Hoy hubiese sucedido en ese momento lo que está pasando ahora. Al final... ¿Qué está pasando ahora? Ahora ellos están de cara a una alianza. Hay una unificación, pero a través de una alianza. ¿Y tú crees de esa fuerza del PLD? ¿Tú crees? ¿Cómo tú defines esa alianza? ¿Qué nombre tú le pondrías? ¿Qué tú le ves bueno, esa es una alianza negativo? Necesaria. ¿Tú crees que va a tener resultados realmente? Sí. ¿Y cuáles resultados? Sí, porque ahora parece que la madurez llegó a la cabeza de los grandes líderes. Vamos a ver. En aquel momento, el que tenía la capacidad de sentarse con el otro líder era el que tenía el poder, que era Danilo Medina. Mira, cuando terminó la primaria interna, que Danilo vio que Leonel perdió por 30.000 votos, él tenía que sentarse con Leonel. Yo no sabía que tú tenías toda esa fortaleza a pesar de yo tener el gobierno. Yo no me puedo sentir bien si yo te he derrotado. ¿Y cómo que no lo sabía? Pero lo sabía porque ellos tienen la información. Lo que pasa es que ahora... ¿Él vio eso o lo ignoró? Pero te voy a decir algo. Es una quimera tú pensar que Guido Gómez Mazara va
ganarle a Luis. A ganarle a Luis. Tú insistes, ¿eh? Es que es así. Es que es imposible eso. Solamente un líder de la categoría de Leonel internamente, porque tenía 12 años de gobierno ahí, y además su contrincante era muy débil, que era Gonzalo Castillo, solamente con la fuerza partidaria y con todo lo que aconteció pudieron derrotar a Leonel. Entonces, en ese momento debieron de ponerse de acuerdo. Entonces, ahora se están poniendo de acuerdo. Están haciendo ahora lo que no hicieron hace 4 años. Y si hubiesen evitado muchas cosas. Yo no estoy diciendo... Pero eso que están haciendo, ¿tú de verdad entiendes que se está siendo sincero? Se está siendo sincero. ¿Por qué? Porque es una necesidad, porque hay una gran oportunidad luego de que, por ejemplo, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana no creció. El PLD, el día que... ¿No creció cuándo? Abel Martínez tenía muy buenas expectativas cuando estaban en la contienda interna. Que le ganó a Margarita. Le ganó a Margarita y a Francisco Domínguez Brito. Porque, por ejemplo, se pensaba que Margarita iba a polarizar con Abel Martínez. Todo el bufete. Porque había una influencia mercadológica de marketing, de publicidad y de encuestas que decían que ella estaba en un segundo lugar. Pero Francisco Domínguez Brito, que lo daban en último, quedó en segundo porque tenía mayor incidencia en la estructura partidaria. ¿Y qué tú crees que pasó realmente ahí? No. El que tenía mayor fortaleza en la estructura partidaria era Abel Martínez y luego Francisco Domínguez Brito. Ella tenía un posicionamiento mercadológico, pero sin base. Sin la base. Es muy importante en los partidos políticos la estructura partidaria. Ella está marcando muy bien en la intención del voto. Ella cae bien. Pero ¿quién va a acarrear ese voto? Son los dirigentes políticos. Vamos a ver a quién tú tienes. ¿Y no fue dinero que invirtió Abel? Ahí confluyó todo, porque ya la contienda política de países como estos siempre están inmersas con esa inserción de dinero. Que Abel es de la vieja escuela. Sí, pero aparte de eso, él le llevaba popularidad y le llevaba también internamente, tenía mayor aceptación que ella en la base y en la estructura de ese partido. ¿Entiendes? Entonces, volviendo con lo de la alianza. Entonces, esa alianza, ¿qué va a ser esa alianza? ¿Dónde tú entiendes qué necesidad habría de esa alianza y en qué elementos? Ellos se complementan unos con otros. ¿En qué? Por ejemplo, ya el PLD no tiene la misma fortaleza que tenía cuando salió del poder. Ya está débil en muchísimas demarcaciones. Entonces ellos se van a complementar junto con el PRD de Miguel Vargas en las demarcaciones donde ambos tengan debilidad. Por ejemplo, en Yaguate, que es mi provincia, ahí hay una candidata a alcalde que va a su tercera reelección, a su segunda reelección, ya tiene 2 periodos, a su tercera con un 60%. Usted puede estar seguro que ahí no va a haber ningún tipo de problema ahora. ¿Por quién va ella? ¿Por qué partido? Por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya es para ponerte un ejemplo. Pero en San Cristóbal se van a enfrentar, por ejemplo, Nelson Guillén y José Montaz. Si el candidato a la alcaldía de San Cristóbal por el Partido Fuerza del Pueblo no tiene la misma fortaleza que tiene Nelson Guillén, para poner un ejemplo, o viceversa, ellos se van a apoyar. Entonces, es una necesidad en muchísimos pueblos, porque recuerda que estas elecciones tienen la complejidad, nueva vez, de que primero hay una primera iniciativa municipal y otra ya en la presidencial junto con la congresual. Es importante, Alfredo, recordar que el acuerdo es con las más pequeñas. Eso todavía no está definido. Déjame decirte algo. ¿Y está definido? No, déjame explicarte algo. Porque entrevisté a César Fernández en el día de ayer. Ayer. Sí, y entrevisté también a Andrés Navarro en el día de hoy. César Fernández, que es una personalidad muy importante de la Fuerza del Pueblo, y Andrés Navarro, que acaba de asumir recientemente la coordinación de la campaña de Abel Martínez, que ha tenido mucho tropiezo. Le renunció Francisco Javier García. Después se designó él mismo como su jefe de campaña. Le renunció a unos privados que él tenía. Entonces también un asesor. Sí, un asesor privado. Que ellos después lo negaron. Sí. Entonces luego ahora asume Andrés Navarro. Ellos hicieron una primera presentación y ya manifestaron públicamente una alianza. Ahora, esos trabajos no se iban a parar según ellos mismos, y eso ha ido ampliándose, se va a ampliar. Incluso en el día de hoy sale a la opinión pública que se va a firmar también un pacto, se va a rubricar una firma de un acuerdo entre los 3 principales líderes de esas 3 organizaciones, rubricado por Miguel Vargas, por el presidente Danilo Medina y el presidente
Fernández, recuerda que ya ellos acordaron públicamente que su alianza va más allá de lo municipal y acordaron que el que quede en tercero apoya al de la oposición. Ellos aspiran a eso, así que yo interpreto. No, yo te ¿Por qué diciendo, ellos no han firmado eso? Pues ni siquiera han presentado. Te estoy dando la información. Sí, pero ¿dónde está la reunión de Danilo y Leonel ante el pueblo dominicano? Perdóname, espérate. Esto es informativo y educativo, la comunicación. Tuviste un encuentro, me parece que fue en el Hotel El Embajador, donde amplia representación de la fuerza del pueblo, sus principales líderes, a excepción de Leonel Fernández, estuvieron ahí esa tarde. Sucedió lo propio también con los líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Que no fue Danilo. Ni fue Abel Martínez, exacto, pero estaba el secretario general. Y por el Partido Revolucionario Dominicano, que fue el vocero... ¿Cómo deberíamos interpretar la ausencia de los tres líderes? Pero te lo acabo de decir y parece que lo inobservaste. Ese día, como vocero de la alianza, Miguel Vargas sí participó como presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, en el día de hoy salió a la opinión pública, recuerda que estuvieron en el desayuno del Listín Diario, Danilo Díaz por el Partido de la Liberación Dominicana, Miguel Vargas por el PRD y Roberto Rosario por el Partido Fuerza del Pueblo. Ambos son los encargados de alianza de sus dos organizaciones políticas. Danilo Díaz del PLD y Roberto Rosario por la Fuerza del Pueblo. Y salió a colación en el día de hoy, también en los medios de comunicación, que en los próximos días, tú estarás vivo para verlo, le pedimos a Dios, se van a rubricar, va a haber un acto donde se va a rubricar una alianza formal entre esos tres principales líderes de esas tres organizaciones políticas, que los tres son los presidentes de cada partido. Miguel Vargas es el presidente del PRD, Danilo Medina el presidente del PLD y Leonel Fernández presidente de la Fuerza del Pueblo. Muy interesante que lo hagan, porque eso es lo que realmente eso es lo que va a autenticar. Sería para el imaginario colectivo, claro, como el sello de esa alianza. Entonces, recapitulando, te recuerdo que ellos acordaron ya, eso se manifestó en el acto que se hizo en el Hotel del Embajador, de que ellos, aparte de la alianza en lo municipal y avanzando en lo congresual que va junto a la presidencial, ya confirmaron, y lo confirmó también el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, de que va a haber que hay ya un acuerdo para que el que quede en tercer lugar apoye al que quede en primero o en segundo. Te digo al que quede primero o en segundo, porque si bien es cierto que el presidente de la República puede que quede en primer lugar en una primera vuelta, pero también pudiera ser que de eso vamos de los dos partidos de oposición quede uno en primera o en segunda. De la reelección vamos a hablar en el tercer bloque. Así es. Vamos a la segunda pausa comercial y volvemos en breve. Sí. Entonces, Alfredo, ¿tú estás convencido de que esa alianza, pacto o como se llame, acuerdo, que otros dicen que no? Rescate RD. Ellos lo denominaron con ese nombre. Ya hubo una historia del pacto patriótico, cuando Balaguer dijo que el camino malo estaba cerrado, en alusión a José Francisco Peña Gómez y el PRD, en el año 1996, donde salió electo Leonel Fernández, luego de restarle 2 años, quitarle 2 años a Balaguer en el año 1994. Sí. Entonces, hay varios comentaristas, analistas políticos de mucha profundidad que dicen que eso ni es alianza, porque las alianzas implican posiblemente los pasos que ellos no han dado y que van a dar, por un lado. Y por otro lado, no están tan seguros de que funcione, partiendo de que el 55% de los votantes están fuera de ese acuerdo hasta ahora. Veamos qué afirman y veamos qué dicen. Pero, llegando al tercer bloque, entramos prácticamente al final del bloque y del programa. Y teníamos en agenda hablar de la reelección de Abinader. ¿Qué es lo que te pasa con Abinader? ¿Por qué tú hablas tan agresivo, tan fuerte, tan... Óyeme, tú
¿Tú le tienes dema al presidente? No. Mira, tú sabes que en la pasada campaña política, recuerda que estábamos de cara a una pandemia. Sí. En medio de una pandemia. Yo siempre he sabido lo que ha sido la administración de los gobiernos del PRD, que hoy es PRM. El gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, aquí hay gente que ha escrito la historia como le ha dado su gana, y es una miseria humana grande, una gente distorsionar la historia. Y le vendieron a muchos jóvenes de la sociedad dominicana que fue un gran gobierno. Sin embargo, el único lauro que yo le reconozco al gobierno de don Antonio, porque la misma historia mandaba a que se generen los cambios, fue la entrada al país de los exiliados políticos y la salida de las cárceles de los presos políticos. Pero el mismo Jorge Blanco, en la transición de su gobierno recibiéndolo, unos 40 y tantos días antes de matarse, de quitarse la vida, el don Antonio Guzmán Fernández dijo sentado con Magluta y que recibía un gobierno ¿Le dijo Magluta? No, le dijo Jorge Blanco en la transición, sí. con una crisis moral primero, moral. Una crisis política y con una deuda de 450 millones de dólares. Sí. Si algo acelera la triste decisión de don Antonio Guzmán Fernández era no saber cuál iba a ser su suerte, un hombre que era un empresario, un hombre de la sociedad de Santiago, sí, pero que tuvo que lidiar con todos los demonios que siempre se lidia en los gobiernos del PRD, que lo llevaron a él a matarse y lo que llevaron también de esa misma forma a la cárcel a Salvador Jorge Blanco, que terminaron unos saliendo por la frontera y algunos vestidos de mujeres, que enfermaron a Peña Gómez. Vestidos de mujeres y otros de árabes, como fue el caso de José Michelén, que murió recientemente en Miami, y de Fulgencio Espinal, que tuvo en la lotería, uno en Inespre y otro en la lotería. Y todo el mundo sabe el desastre de gobierno que degeneró en el 84 en una poblada y que entregan a este gobierno el país devastado, con crisis de combustible en ese tiempo, con Salvador de Blanco, aumento de la tasa del dólar, escasez de combustible, de los productos de primera necesidad, de niveles de inflación insostenibles en el país, muy parecido a lo que está viviendo la República Dominicana y que vivió en los segundos 2 años de Hipólito, porque Hipólito tuvo 2 primeros años aceptables y dos segundos años en medio de una crisis, que no había luz, que no había gas, que no había combustible, que se disparó el dólar casi a 60 con Hipólito Mejía. Y está sucediendo algo muy parecido en este momento, parecido a esos gobiernos en este gobierno. O sea, ¿tú entiendes que es que el PRM... Hoy PRD. Otrora PRD. Su historia de gobierno es que no saben gobernar. No saben gobernar. Eso es lo que tú estás diciendo. Pero siempre ha ocurrido lo mismo. Son gobiernos de desgracia. Y este es peor. Este es el peor. Sí, porque este no nos ha dado un solo mes de felicidad. Sí. Desde el primer momento en que se inauguró, esto ha sido escándalo tras escándalo, desgracia tras desgracia. Desde el primer día en que se le cayó primero la banda, nunca se le había caído la banda a un presidente, le pasó una perra por el frente, ¿Tú crees? Un gato le brincó arriba y lo demás ha sido historia. El pasado sábado, que él arrancó su reelección, se quemó un vehículo antes de llegar al centro. Eso es superstición. Bueno, son supersticiones, pero son supersticiones, pero son malos presagios. Okay. Son mala suerte. En mi pueblo dicen fucú. Pero está bien, vámonos ahora a la ciencia. Sí. Deterioro de las instituciones públicas, de lo que funcionaba. Un solo ejemplo, pasaporte. Deterioro del 911. Deterioro del metro. ¿Cuántas veces se queda el metro? Deterioro... Pero se dice que eso se debe, los defensores del gobierno, mucho, a primero el tema de la pandemia, que fue ya al final, el tema de la guerra, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, que afecta mucho rubros importantes de consumo mundial, incluyendo la República Dominicana. Y así lo han ido diciendo. ¿Tú entiendes que esas son justificaciones? Esas son que no tienen justificaciones, valor? Perdóname, tienen valor.
y hasta un punto tienen asidero. Por ejemplo, República Dominicana está viviendo en este momento, por ejemplo, yo te voy a poner primero un ejemplo. Este fin de semana, en la semana, se dirimió mucho el problema que tenemos con la energía eléctrica. Le entregaron un país encendido, un país que anteriormente tú entrabas a los principales centros comerciales y encontrabas una pila de batería y abrías el encarte de un periódico y lo que encontraba era la venta de Inversol. Eso había desaparecido. Bien o mal se construyó una planta termoeléctrica llamada Punta Catalina que genera más de 2.400 megavatios entre las dos y que genera en ganancia limpia, neta, al finalizar el año, después de asumir todos sus costos, 250 millones de dólares. Y todo el mundo sabe que había mejorado notablemente y ampliamente el sistema energético de la República Dominicana. Lo han destruido totalmente. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Las pérdidas que se le habían dejado un 27% alcanzan hoy ya un 40%. Un subsidio a la energía que se disminuyó. Pero eso no es en las 3 EDE. Eso es te voy a explicar. El problema mayor, según estuve investigando, porque tengo que investigar para poder hablar con cierta razón, tiene que ver con EDESTE. Te voy a explicar ahora. Para terminar con este caso, el subsidio energético que estaba en 500 millones de dólares cuando ellos entraron, ahora está rondando los 1.800 millones de dólares. Tienen que buscar de las arcas públicas para poder compensar el déficit que tenemos. La distribuidora EDESTE, hoy, el viernes, el miércoles, el martes, entrevisté a Rubén Bichara en el programa El Rumbo de la Mañana y hablaba de los niveles en que él entregó como rector del sistema eléctrico del gobierno de Danilo Medina, cómo entregó saneadas las 3 EDE. En el día de hoy hay 4 administradores que se han designado en EDESTE y es la que está más complicada, eso es lo que tú te refieres. EDENORTE es otro desastre. Hay una persona con una conducta totalmente cuestionable que tú lo ves a simple vista, tú lo escuchas y tú ves que esa persona tiene incapacidad para manejar una empresa de esa categoría, el señor Andrés Cueto. ¿Y EDESUR? EDESUR es a la que hasta ahora se ha mantenido en mejor nivel. Pero recuerda que cosas que se han denunciado permanentemente, que tú vas a sacar un contrato, no hay contador ni hay cable. Suceden averías y no hay transformadores. Han destruido por completo lo que se había avanzado en el sistema eléctrico. ¿Y entonces qué han hecho en 4 años, casi 4 años? ¿Qué han hecho? Nada, según tú. ¿Qué han hecho bueno? Bueno, han recuperado el turismo luego de la pandemia, pero recuerda que ya toda la infraestructura turística era el resultado de más de 20 años del sector privado junto con el sector público. Bueno, pero eso es lo que... eso es un gobierno. Esas son de las cosas que tú... Y deberíamos promover la continuidad de Estado. También, aunque muy costoso, se perdieron 9.000 millones de pesos de las vacunas. Hubo vacunas para toda la población dominicana. También, en cuanto a lo que tiene que ver de la seguridad ciudadana, esto es una desgracia que está viviendo por la inseguridad. Él ha tenido que ir todos los lunes, el presidente de la República, a despachar desde el Palacio de la Policía, que tenemos 4 muertos en Dajabón, un grupo de asalto, un grupo con actos de violencia incesantes que no se han parado en República Dominicana, a pesar de que habló de un plan Giuliani que nunca ha llegado. Pero esos daños colaterales, yo no estoy defendiendo el gobierno. No, está bien. Tienen que ver con un Estado que no ha hecho su trabajo. Bueno, pero justamente el día 5. Porque eso es educación. Y los pueblos no se educan, perdóname esta idea, los pueblos no se educan en un año, ni siquiera en 4. Por ejemplo, cuando usted estudia, estuve preguntándole a un especialista en seguridad sobre España, por ejemplo, le tomó 20 años llegar a un nivel de civilidad que han mantenido. O sea, lo que aquí falta es un Estado responsable. Hoy es sábado 9, ¿verdad? Justamente el día 5, que fue martes, se cumplían 2 años, búsquenlo en el Nuevo Diario, donde el presidente actual de la República dijo que en 2 años iba a erradicar la delincuencia
de la República Dominicana. Nadie la erradica en 2 años. Bueno, él fue el que lo dijo, no lo dije yo. Esas son sus promesas. Él prometió también traer aquí un plan de una persona que se reputa haber acabado con la delincuencia de Nueva York, que fue Giuliani, y la gente se ha quedado esperándolo. Nosotros lo que hemos podido ver es cómo Jesús Vázquez Martínez agarró 400 millones para rentar un hotel. Eso es lo que yo he visto. Cuando ahí, yo soy de San Cristóbal, lo demás que hay es tierra en Borinquen, donde está la academia, para desarrollar con 400 millones la academia militar policial mejor del mundo. Porque aquí se le ha faltado el respeto al dinero. 400 millones de pesos es mucho dinero. Entonces, con todo eso que tú señalas... Yo pienso que el presidente tenga un palo encebado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un palo encebado? O te lo voy a decir, se lo voy a describir en política. De cara a su reelección... Mi gente que me está viendo... De cara a su reelección, el palo encebado. El palo encebado era un palo que en las patronales de los pueblos le ponían mucho cebo, grasa de los vehículos, y le ponían arriba un galón de ron con 3,000 pesos, y se fajaba un grupo de hombres a tratar de subir, y rebalaban y nunca llegaban a la meta. Y esa grasa que tiene él que le impide llegar a una reelección, que eso es lo que yo entiendo, son los altos índices. O sea, tú dices que sube y baja. No. Tú estás tratando de subir, pero rebala y no llega nunca a la meta, abrazando el palo encebado. Okay. Te va subiendo encima de otro compañero, tratando de escalar y siempre resbalan. Búsquelo en Google, el palo encebado. El palo encebado. Sigue. El palo encebado es estos altos índices inflacionarios, la canasta familiar, la gente comprando cara comida. Cuando va a un supermercado, cuando va a un almacén, cuando va a un mercado, cuando va a un colmado. O sea, según tú, no hay forma de que Luis Abinader se reelija. Tiene muchas dificultades. Eso es una. El crecimiento económico del país hace muchos años que no caía de la manera estrepitosa, que es parte del dinamismo de la economía. En un 1%, 1.2 el primer trimestre. En el segundo trimestre por igual. Y la proyección es al crecimiento de este año por debajo de un 4%. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Poca inversión, poco dinamismo, poco empleo. Eso tenemos aquí. Apagones, deterioro de los servicios. En fin, tú estás en medio de un desastre en este país. Inflación, inseguridad, insatisfacción, deterioro de los principales servicios que funcionaban. Esos apagones están acabando con la paz, la tranquilidad y la producción del país. Porque cuando tú estás en medio de un país que se encuentra apagado, son muchas cosas que están dejando de fluir y de funcionar. Entonces es difícil reelegirse con estos niveles que tiene de insatisfacción el pueblo dominicano. Tú dices que si Luis gana... Queda loco. Me dices, ha dicho en varias ocasiones, si Luis gana esa reelección, ¿tú qué vas a hacer entonces? Me retiro. ¿Te retiras? Te lo voy a decir por qué lo dije. Lo dije en una entrevista que le di a Manolo Osuna en Politiqueando. Y dije que el destacado periodista del Sol de la Mañana, pertenecemos al mismo holding de comunicación, me lo preguntan ya varias veces. Él está en el Sol de la Mañana y yo en el Rumbo de la Mañana, pero del grupo RCC Media que lidera Antonio Espaillá. Sí. Y él dijo allá como que este gobierno ha sido una gloria, una bendición para el pueblo dominicano. Yo lo que escucho es un grito generalizado y desesperado por la situación económica, por la inseguridad, por los altos precios en la comida, en los combustibles, las medicinas, porque este es un pueblo enfermo también. Él dice que si la alianza vence a Abinader, él se retira. Y yo le dije a él que si Abinader vence a la alianza, yo me retiro los 4 años que gane el presidente Abinader, si se reelige. Bueno, aquí lo está diciendo de nuevo en Conexión Global RD. Yo estoy tan seguro de que es imposible, con el grado de insatisfacción y la situación económica y de desesperación en la que están los dominicanos, es imposible que un dominicano que esté cogiendo apagón, comprando comida cara, medicamentos caros y niveles de inseguridad, vaya a votar porque se reelija esa situación. Bueno, oyeron a mi amigo Alfredo de la Cruz en Conexión Global RD. Recuerde que Conexión Global RD también queda colgado el programa en la opción de YouTube. Tan pronto termine el programa, pues se activa. Muchas gracias por estar con nosotros también hoy. Hasta la próxima.